Mi nombre es Óscar Escobar y hoy vamos a hablar un poco sobre el establecimiento de un cultivo para los sistemas productivos agrícolas 2, que es la asignatura que ustedes están viendo. Vamos a empezar por el tema de, bueno, aquí hay muchas vertientes por las cuales podemos arrancar, pero pues arranquemos en orden. Lo primero que yo debo hacer cuando voy a establecer un cultivo es mirar qué se sembró anteriormente. Y esto es importante mencionarlo porque definitivamente el historial del terreno nos puede garantizar el éxito o no de un sistema productivo. Y pongo el ejemplo, por ejemplo, de las solanáceas. Las solanáceas son una familia de plantas de la cual hace parte la papa, el tomate, la uchuva, el lulo, y son plantas que se enferman con mucha facilidad. Entonces, si yo voy a sembrar, por ejemplo, un cultivo de lulo donde anteriormente ya han sembrado lulo, pues por supuesto que yo voy a tener inóculos y fuentes de enfermedades que me van a garantizar que a la planta ya la pueden afectar de una manera severa estas enfermedades. Entonces es muy importante saber qué se sembró anteriormente, porque créanme, donde se sembró algo anteriormente, pues obviamente vamos a tener ahí trazas, ya sea exitosas o ya sea de algunos problemas fitosanitarios que puedan haber en el cultivo anterior. Otra cuestión importante es mencionar el origen del cultivo. Es bueno saber, miren, hoy en día ustedes son estudiantes virtuales, tienen acceso a la tecnología de punta y es simplemente meterse a googlear el origen de un cultivo. ¿Y por qué es importante conocer el origen de un cultivo? Pues porque de ahí ese factor ambiental de ese origen, pues es el que nos va a garantizar a nosotros que se nos pueda dar o no esa producción. Les voy a comentar, por ejemplo, un caso que sucede aquí en Cundinamarca, y es que algunas personas del municipio del colegio y de zonas altas, de zonas de más de 1200 metros, tienen cultivo de mango. El mango es un cultivo de clima cálido. Incluso el mango, entre más verano tenga, entre menos lluvia tenga, más mango produce. Y eso se debe a que él siempre está en procesos, bueno, con mucha frecuencia tiene procesos de floración. Y la flor es muy delicada. Por lo tanto, si llueve, se lava el polen, no se puede dar la fecundación de los frutos y por lo tanto no hay una buena cosecha de mango en caso de que llueva. Y por lo tanto el mango se adapta muy bien a climas cálidos, cálidos. Hasta su hoja está diseñada de tal manera, es una hoja tipo coriácea, que es supremamente delgada y por lo tanto no guarda muchas reservas de agua. Está hecha para soportar el clima cálido y mucha gente lo siembra por encima de los 1200 metros sobre el nivel del mar. Y dice, pero profe, a mí también me produce y no hay problema y saco mi producción. Sí, yo he visto esas producciones y son producciones buenas, pero es que las que hay en clima cálido son producciones maravillosas. Es decir, son unas producciones muy buenas. Es que el mango es una planta, es un cultivo muy productivo. El problema del mango en Colombia realmente es la comercialización, pero realmente es un cultivo para estar en zonas cálidas. Vemos qué cultivos anteriores habían, por supuesto, y qué variedades incluso también se deben manejar. Eso dentro de lo inicial para establecer el cultivo. Otra cuestión importante que tenemos que mirar es el tema de la nutrición vegetal. ¿Qué nutrición, qué nutrientes tengo yo en el suelo y qué problemas puedo tener para ofrecerle nutrientes a las plantas? Y por otro lado, ¿qué es lo que va a consumir la planta? ¿Cuáles son los requerimientos nutricionales de ese cultivo? Eso es supremamente importante y los requerimientos nutricionales uno lo encuentra en cualquier bibliografía de un cultivo. Y por otra parte, las deficiencias es bueno tenerlas con el tema de el análisis de suelos, que es muy importante tenerlo en todo sistema productivo. Posteriormente, entonces ya miramos que nuestro clima se adapta, es un cultivo productivo, ya hemos mirado que el historial, el origen, el cultivos anteriores, variedad funciona, vemos que nuestro suelo es un suelo fértil que le puede brindar los nutrimientos para el cultivo. Entonces ya entramos a mirar el tema de la densidad de siembra. Y en el tema de la densidad de siembra hay que mirar mucho el tema de las distancias de siembra. Uno no puede sembrar un mango a
0.5 metros o 3 metros, porque realmente son distancias muy cercanas para unos árboles que son bastante grandes, pero realmente, por ejemplo, para el cultivo del cacao sí se recomiendan distancias de 3 por 3 y se siembra. Cuando hablamos de tipo de siembra, hablamos si lo vamos a sembrar en cuadrado o en tres bolillo. Yo en el material que les dejé, a mí me gusta mucho el tema de sembrar en tres bolillo, es decir, como en triángulo, porque en ese sentido cuando crecen las copas de los árboles no van a presentar ningún inconveniente, ningún cruce de hojas que permita disminuir la tasa fotosintética de fotoasimilados que hacen las plantas, es decir, que las plantas no choquen entre copas para que todas puedan absorber la luz solar y puedan desarrollar sus procesos fotosintéticos. Bueno, es importante también tener en cuenta, por supuesto, los factores ambientales que van muy ligados al tema del origen del cultivo que hablábamos en un principio. ¿Cuánto llueve? Si llueve mucho, y por ejemplo yo siembro una granadilla, tengo que pensar en el tema del drenaje, ¿no? O sembrar con una ligera pendiente para que me garantice que no se me va a enfermar, porque como ustedes lo van a ver en una charla que vamos a tener de enfermedades, los hongos con la humedad se desarrollan muy bien y estos hongos pueden ser fitopatógenos, es decir, que nos afecten el cultivo. Y por supuesto el tema de la altitud, como lo mencionaba en un principio, con el tema de realmente cada planta se desarrolla en su ambiente. Entonces, pues, por ejemplo, la granadilla, entre más frío, mucho mejor. ¿Qué pasa si yo siembro la granadilla en zonas más templadas, por debajo de los 1800, 1600 metros? El polen ya no es viable. Y ustedes saben que una granadilla pues es un fruto lleno de semillas. Si el polen no es viable, pues no va a tener cuajamiento de frutos y pues voy a haber tenido un gasto que no se necesitaba, porque la infraestructura para granadilla en términos de tutorado es bastante importante. Y por último, y muy importante, la disponibilidad de mano de obra. Hoy en día, lastimosamente, nuestro sector agropecuario se está quedando sin gente. Y esa es una oportunidad muy grande para nosotros, porque nosotros vamos a ingresar al sector agro. Es decir, vamos a llenar esos espacios donde la gente los está dejando abandonados o incluso donde los jóvenes se fueron y migraron para las ciudades y hoy en día la población que se encuentra en el sector rural supera los 40-45 años en general. Entonces digamos que ahí tenemos nosotros, por un lado, ver el vaso medio lleno, tenemos un campo inmensísimo para poder crecer profesionalmente, pero también necesitamos mano de obra, y a mí no me gusta usar el tema de mano de obra, sino necesitamos personas que estén capacitadas, porque una persona que no está capacitada, pues va a presentarnos un riesgo importante para la producción de nuestros cultivos. Por eso es que es importante darles a todos ellos esta información. Y ellos también de por sí tienen información empírica de campo. No, a veces no es tan acertada como uno quisiera, pero de todas formas sí han tenido casos exitosos que nos pueden compartir en nuestro sistema productivo. Muchas gracias.